Que Dios bendiga su vida, amén. Damos gracias al Señor por este tiempo, por este día. Yo ando muy adolorido, no sé por qué, pero ando muy adolorido. Pero damos gracias al Señor, amén. Damos gracias al Señor porque Él nos permite estar acá. Amén. Mire, muchas veces usted y yo nos hemos preguntado cómo poder hacer para lograr ciertos cambios en nuestra vida. ¿Se ha preguntado eso usted alguna vez o no? ¿Le interesan los cambios a usted en su vida? A mí me interesan. Nosotros cada día debemos ir haciendo cambios, debemos ir siendo transformados, dice la Biblia. Eso habla de cambios, amén. ¿Cómo hacer para lograr la transformación para nuestra familia? ¿Cómo hacer para que cambien situaciones o circunstancias que podamos estar viviendo usted y yo en este día? ¿Cómo lo podemos hacer? Y como siempre, a través de una historia bíblica vamos a descubrir algunos pasos que nos van a ayudar a eso. Amén, no hay nada mejor que poder ir a la palabra de Dios y a través de ella encontrar nosotros el camino, la dirección que necesitamos para aquello que necesitamos también poder entender o comprender o alcanzar en nuestra vida. ¿Ya? Pasos, escúcheme bien, pasos que nos van a ayudar a lograr la transformación que tanto necesitamos. ¿Cuántos necesitan una transformación? Yo creo que todos, usted, yo, todos necesitamos. Porque muchas veces le preguntamos a Dios y nos preguntamos a nosotros mismos también, ¿cómo podemos hacer para superar ciertas situaciones, ciertas circunstancias difíciles en nuestra vida, ¿no? Cuando oramos le preguntamos, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Dime, ayúdame. ¿Cómo hacer para producir cambios en nuestras vidas? ¿Cómo hago para producir cambios en mi familia, en mis hijos? ¿Cómo podemos hacer para poder llegar a alcanzar esos cambios? ¿Cómo lograr esos cambios que tanto necesitamos? De eso quiero hablarle el día de hoy. De cómo lograr esa transformación en nuestras vidas. Cómo lograr esos cambios en nuestra familia o en la sociedad, en nuestros compañeros de trabajo, en donde usted y yo muchas veces estamos. Y se lo digo porque nuestra vida es transformada. Escuche esto. Cuando nuestra vida es transformada, las circunstancias también cambiarán. Cuando su vida es transformada, las circunstancias cambian. Las situaciones también cambiarán en nuestras vidas. Porque muchas veces queremos que las circunstancias cambien. ¿Cuántos quieren que las circunstancias adversas cambien? ¿A cuántos les gustaría que aquello contrario, aquello adverso en su vida cambiara? ¿A cuántos les gustaría que hubieran cambios en su vida también? Porque las circunstancias adversas cambian cuando la vida del hombre es transformada. Porque muchas veces queremos que las circunstancias cambien, ya sean en nosotros, en nuestra familia, en nuestros seres queridos. Pero sin pretender hacer cambios en nuestras vidas. Oh Señor, ¿cómo me gustaría que cambiaras esta área de mi vida? Y Dios dice, sí, yo la quiero cambiar. Pero al mismo tiempo, con ese sí, yo la quiero cambiar, Él está esperando que usted y yo le digamos que nosotros queremos, escúcheme bien, que nosotros queremos también transformarla. Queremos también cambiarla, estamos dispuestos a que Él lo haga. Las circunstancias van a cambiar cuando usted y yo hagamos cambios en nuestras vidas. Y le voy a contar una historia de otro de los reyes del pueblo de Dios que hicieron lo bueno delante de Él, delante de Dios. Y esta historia es la historia del rey Josías. La historia bíblica narra que su abuelo Manasés fue uno de los reyes más malos que hubo en Israel. Manasés tuvo un hijo llamado Amón. Amón, padre de Josías, fue uno de los reyes, fue peor que el papá. Imagínense. Y Josías con 8 años llega al reinado de Israel, después que muere Amón. Pero Josías, teniendo un mal ejemplo, un mal modelo, una mala imagen, no hizo como hizo su abuelo Manasés, ni como hizo su padre Amón. ¿Sabe por qué? Porque él quería cambios para su vida. Escuche bien. Él quería cambios para su vida. Por eso no repitió lo que hizo su abuelo. No siguió los pasos de su padre. El problema nuestro es que muchas veces hemos tenido malos ejemplos, el ejemplo, el diseño o el modelo para nosotros no ha sido bueno. Y muchas veces como el modelo no ha sido bueno, nosotros tampoco nos preocupamos de hacer cambios en nuestra vida, sino que seguimos con el mismo modelo.
Cuando digo modelo, las mismas actitudes malas quizás que tuvieron nuestros antepasados. Las mismas formas. Las mismas mañas. Y no hacemos cambios en nuestras vidas. Por eso nada cambia. Y para ser transformados necesitamos usted y yo ceder a esos cambios. Necesitamos hacer algo para que esos cambios se produzcan. Josías fue un rey que decidió agradar a Dios en todas las cosas. Y si usted y yo queremos cambios, necesitamos decidirnos a agradar a Dios en todo. Hoy yo quiero que esto cambie, pero resulta que yo no cambio y sigo haciendo lo mismo que hace aquello que yo quiero que cambie. ¿Podrá haber algún cambio así? Si no hay ninguna actitud de parte nuestra para hacerlo, para que suceda. No hay cambios así. Los cambios se producen cuando usted se determina a que esos cambios, sucedan, pues. Los cambios vienen cuando usted los provoca. Josías fue un rey que decidió agradar a Dios en todas las cosas, así como lo hizo su bisabuelo Ezequías. Josías fue un rey que decidió agradar a Dios, así como lo hizo su bisabuelo Ezequías, padre de Manasés, abuelo de Amón y bisabuelo de Josías. Josías fue considerado el último de los reyes buenos que gobernaron Judá. El último de los reyes buenos que gobernaron Judá antes de la invasión y el cautiverio de los judíos a Babilonia. Según la Biblia, Josías empezó a reinar desde los 8 años e hizo algo muy importante. Y eso fue que logró transformar para bien la vida de toda una nación. Si una persona logró transformar para bien la vida de toda una nación, ¿cómo usted no va a poder lograr que haya un cambio en su casa? ¿O no? Si la Biblia dice que está escrita para enseñanza nuestra. Según la Biblia, Josías empezó a reinar desde los 8 años. ¿Y qué fue lo que hizo Josías? ¿Y cómo lo hizo? Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. No todo, pero vamos a descubrir gran parte de ello. Josías, nieto de Manasés, hijo de Amón, reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Josías, hijo de Amón, y Amón, un hombre que imitó todo lo malo que había hecho Manasés. O sea, imagínense el ejemplo que tenía Josías. La Biblia dice que llegó a los 8 años al reinado y que empezó a derribar altares, que empezó a echar por tierra lo que su abuelo y su padre habían hecho. Josías, hijo de Amón, y Amón, un hombre que imitó todo lo malo que había hecho su padre. Amón, un hombre que decidió hacer todo lo que ofendía a Dios. Amón, dice la Biblia, que levantó lugares falsos de adoración. Amón instituyó sacerdotes paganos en el pueblo. Ahí hacían sacrificios, consultaban a los astros, profanó los templos, practicó la brujería, la hechicería y todo lo malo que nos podamos imaginar lo hizo este hombre llamado Amón, padre de Josías. O sea, el ejemplo que tuvo Josías era muy malo, ¿no? Y era más fácil hacer lo que el abuelo y el padre hacían que hacer lo bueno. Pero ese fue el cambio que trajo Josías al pueblo de Judá. Esa fue la determinación que tomó Josías de servir a Dios y hacer lo bueno delante de Dios. Y para eso, ¿sabe lo que tenía que hacer? Tenía primero que aceptar una transformación en él. Escuche bien. Tenía primeramente que aceptar una transformación en él. Por eso nadie podrá traer cambios si primero no cambia él, no cambia ella. Porque Isaías, ¿cómo venía Josías? De un abuelo y de un padre que hicieron las cosas más horribles delante de Dios. Imagínense que la Biblia dice que pusieron prostíbulos dentro del templo de Dios. Dentro del templo de Dios tenían piezas, imagínense para lo que ocupaban el templo. Tenían piezas para hacer lo malo, para prostituirse.
José era muy malo. Claro. Pero ¿qué pasa con Josías? Él buscó hacer lo bueno delante de Dios. Y para hacer lo bueno él debió aceptar una transformación primero en su vida. Porque ya le dije que el modelo que traía no era bueno. Y de esa generación, de ese abuelo y de ese padre, viene el protagonista de la historia del día de hoy. De este linaje viene el rey Josías. Escuchen cómo la Biblia comienza a hablar de este rey, de este niño llamado Josías. Segunda de Reyes, capítulo 22, versos 1 y 2. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. ¿De cuántos años era? 8. Era un niño. Era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gédida, hija de Adaya de Boscat. Verso 2. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Qué hizo? Lo recto. Y anduvo en todo el camino de David su padre. Aquí dice de David su padre porque habla del linaje que venía él. Sin apartarse a derecha ni a izquierda. Imagínense, Josías empezó a reinar cuando tenía tan solo 8 años de edad, siendo tan solo un niño. Y lo que llama ahora la atención de esta palabra es que Josías venía de ver el mal ejemplo de su padre Amón. Un rey, le decía yo, extremadamente perverso, un rey que llevó al pueblo a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y le he estado recordando lo malo que fue Amón, el padre de Josías, para que usted tenga claro que cuando Josías recibe el reino, recibe el trono, Josías recibió un pueblo completamente destruido en sus bases espirituales. ¿Cómo recibió el pueblo? A un pueblo completamente destruido en las bases espirituales. Pero mire lo que hace Josías, el cambio que provoca en el pueblo al dejar él, al determinarse él, escuche bien, que Dios gobierne su vida. Josías recibe un pueblo que se había olvidado de Dios. Así recibe Josías aquella nación que tenía para gobernar, para empezar a gobernar. Y esto quiere decir que todo lo que lo rodeaba a Josías era malo. Escuche bien. Todo lo que estaba alrededor de Josías era malo, si fue lo que dejaron los padres, el padre, el abuelo. Un pueblo pagano, idólatra. Pero aún siendo todo malo lo que lo rodeaba a Josías, siendo perverso, recibiendo así el trono, ese fue el ejemplo que de alguna manera recibió. Eso era todo lo que rodeaba a Josías. Pero aún así, escuche esto, el pequeño Josías, a pesar de estar rodeado de malos ejemplos, él decide iniciar su reinado de una manera diferente. Tú y yo podemos estar rodeados de muchas cosas malas. Pastor, es que mi esposo es así. Pastor, es que mi esposa es así. Pastor, es que usted no conoce a mis hijos. Esos son pretextos. Pretextos que usted y yo no podemos usar para traer cambios, transformaciones a nuestras vidas, a nuestras casas. Porque este rey, siendo un niño, todo lo que lo rodeaba estaba contaminado, estaba malo. Todo era idólatra. Todo estaba mal. Acuérdense, habían generaciones del abuelo, del papá, que lo único que hicieron fue hacer lo malo. Manasés al final es restaurado por Dios, transformado por Dios, pero no alcanzó a arreglar todo lo malo, a mejorar lo malo, a cambiar lo malo que él había hecho. Y Amón, en vez de mejorarlo, lo empeoró, fue peor. Pero este muchacho, a pesar de estar rodeado de puras cosas adversas, él se dejó ser transformado por Dios. ¿Por qué digo se dejó ser transformado? Porque él no buscó hacer lo que hicieron su abuelo y sus padres. ¿Sabe cuál es el problema nuestro para hacer lo que a Dios le agrada? Es que muchas veces nosotros hacemos más lo que viene de atrás que lo nuevo que Dios nos presenta para nuestra vida. Nos cuesta poder llevar un ritmo de vida conforme a lo que Dios nos entrega porque estamos todavía atados a muchas cosas que nos gustan que están en el pasado.
Él decide empezar su reinado con un corazón y una mentalidad completamente diferente. Él lo hizo así, aunque estaba rodeado de todas esas influencias negativas, él lo hizo de esa forma. Y nosotros tenemos que sacar enseñanzas prácticas, escuche bien, prácticas para nuestro crecimiento natural y espiritual de esta historia de Josías. Y la primera enseñanza es esta, y es que usted y yo podemos marcar la diferencia aún en medio de un ambiente o un sistema contaminado. Escuche bien, usted puede marcar la diferencia aún en medio de un ambiente, de un hogar, de un sistema, no sé, contaminado. Usted y yo podemos marcar la diferencia. Josías tenía 8 años y dice que empezó a reinar, y a los 20 años habían pasado recién 12 años. Escuche, empezó a botar altares, empezó a botar todo lo que su abuelo, su padre habían levantado, lo cual tenía al pueblo alejado de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué nosotros muchas veces nuestra casa se aleja de la voluntad de Dios? Porque nosotros no somos capaces de voltear nuestros propios altares. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros, la casa nuestra familia se aleja de la voluntad de Dios? Porque no hacemos parte de ellos y no los traemos a ellos, a lo que Dios quiere para sus vidas. Por eso no hay transformaciones, no hay cambios. ¿Sabe por qué? Porque aquí Josías tenía todo contaminado, el pueblo estaba contaminado, la familia eran idólatras. Oiga, era tanto que el templo lo ocupaban, escúcheme bien, para adorar a dioses extraños, idólatras, adoraban al sol, eran agoreros, en el mismo templo tenían piezas para prostituirse. Aún con todo eso, Josías no se inclinó a esos dioses, sino que él buscó hacer lo que le agradaba a Dios. Y al hacer él lo que le agradaba a Dios, al provocar eso, primeramente él en su vida lo pudo también provocar en los demás. ¿Se acuerda la historia de Jeremías cuando Dios le dice a Jeremías, no te conviertas a ellos, le dice, sino que ellos se conviertan a ti? ¿Por qué se lo dice? Porque Jeremías tenía un problema. ¿Y sabe cuál era el problema? Que todo lo que hacían los demás lo arrastraba emocionalmente a él. Por eso Dios le dice, cuando tú te conviertas a mí, le dijo Jeremías, el problema no era del pueblo, era de aquel profeta que conocía a Dios. Cuando tú te conviertas a mí, le dijo. Así le dijo. Cuando tú te conviertas a mí, Dios iba a hacer algo especial con Jeremías. Y Jeremías era el profeta de Dios. Lo mismo pasa acá con Josías. Josías, ¿qué es lo que hace? Josías permite esa transformación de Dios para su vida. Y al permitir esa transformación de Dios para su vida, Dios a través de él pudo transformar a todo un pueblo. Y es que usted y yo no podemos marcar la diferencia aún en medio de un sistema contaminado, porque no es excusa pensar o decir que somos como somos por causa de amigos, por causa del barrio, por causa de nuestra familia, o porque nuestras familias son así. Esas no son excusas para que no haya transformación en nosotros. No son excusas para que usted no busque los cambios que necesita para su vida. El ambiente donde nacimos no lo es. El que hayamos tenido oportunidades o no tampoco lo es. Porque esto no son más que excusas que muchas veces nosotros usamos. ¿Sabe para qué? Para que las cosas sigan como están, porque hay algo que a nosotros del pasado todavía nos envuelve. Una persona, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, una persona que todavía está atado al pasado, una persona que vive pensando en las cosas del pasado. ¿Se acuerda lo que dice Pablo? Dice, una cosa hago yo, dejando ciertamente todo lo que queda atrás y prosigo, dice. Es una persona transformada. Pero una persona que siempre está deseando las cosas del pasado es una persona que necesita ser transformada. ¿Sí? Una persona que necesita estar en un ambiente correcto, en el lugar correcto. ¿Para qué cosa? Para que esa transformación sea manifiesta también en su vida. Excusa para solo justificar el hecho, para no hacer lo correcto, para justificarnos por no hacer lo que tenemos o teníamos que hacer. Les decía yo que son excusas para no buscar también la voluntad de Dios. Porque Josías, este niño, vivió rodeado de malos ejemplos, ¿no? Imagínese su abuelo, su padre. Pero cuando él llegó al reino a los 8 años de edad, dice la Biblia, decidió obrar de una manera diferente. Él decidió hacer algo diferente, obrar, comportarse, actuar de una manera diferente. Josías decidió marcar la diferencia. Y eso es lo que usted y yo debemos buscar cada día, escúcheme, en el lugar donde Dios nos ha puesto. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer en el lugar donde usted y yo trabajamos, donde, no sé, donde estamos, donde
Necesitamos marcar la diferencia porque para eso fuimos puestos ahí. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz. ¿Se acuerda? Cuando dice, hey, la luz no es para colocarla en un monte alto, no es para colocarlo, no, dice, son 3 ejemplos que él da. Dice que una ciudad puesta en lo alto no está ahí para estar oculta, sino para que todos la vean. Dice que la lámpara tampoco fue dada para ponerla bajo la cama, bajo la almohada, sino para ponerla encima, dice, donde todos puedan entrar por ella. Pero también dice después de eso, dice, así alumbre vuestra luz. O sea, usted y yo podemos marcar la diferencia. Por eso Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, la luz de este mundo. La pregunta mía es, ¿estamos siendo luz en donde parece que no hay claridad? ¿Estamos siendo luz en medio de la oscuridad? ¿Estamos trayendo cambio, transformación a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestra casa, con nuestro testimonio? ¿Está pasando algo? Porque imagínense cómo nuestra casa va a cambiar si yo no cambio. ¿Cómo usted y yo vamos a cambiar si el Padre no envía a Cristo? Necesitamos modelo. Así alumbre vuestra luz, modelo. Vosotros sois la sal de la tierra, modelo. Vosotros sois la luz de este mundo, modelo. Y ese modelo necesita hacer lo que Dios dice que es para que algo suceda en nuestro entorno, en nuestro alrededor. Josías decidió marcar la diferencia y esa es la invitación del día de hoy. Es a marcar la diferencia, hermano, y marcarla en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el lugar donde estemos. Marquemos esa diferencia. No podemos pretender, le decía yo, que algo se transforme si primero no somos transformados nosotros. Porque aquí vemos que Josías pudo haber seguido el camino de su padre, ¿o no? Pero no lo hizo. Sino que desde niño, dice la Biblia, desde temprana edad decidió hacer las cosas diferentes. Decidió agradar a Dios, aunque él no tuvo un buen ejemplo. Por eso le decía que no es excusa decir, no, es que mire, mi casa es así. Es que mi familia es así. Es que yo nací así. No es excusa. Sino que usted y yo fuimos llamados a marcar la diferencia. Y no se lo digo yo, lo dijo Jesús, Él lo estableció. Y si usted marca la diferencia, no solo va a ser transformado usted, sino que lo que lo rodea también. Josías decidió agradar a Dios a tal punto que siendo muy joven dirigió una de las mayores transformaciones que hubieron en el pueblo de Judá. Una nación que estaba pervertida, una nación que estaba alejada de Dios, una nación que tenía prácticas paganas que inclusive, dice la Biblia, que eran peores a los pueblos que no reconocían a Dios. Pero Josías estaba dispuesto a hacer las cosas de una manera diferente. Él logró transformar todo su entorno. ¿Y cómo logró Josías transformar su vida y la vida de toda una nación? ¿Sabe cómo fue? Fue tomando la decisión de empezar a buscar a Dios. Dígale al de al lado, necesitas buscar a Dios. Eso fue lo que hizo Josías. Venía de un ambiente malo, adverso, contrario, pagano. Pero ¿sabe cuál fue la decisión de Josías? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Cuando tú buscas a Dios, te estoy diciendo buscar hacer su voluntad. Y eso es lo primero que debe suceder en nosotros, porque las transformaciones comienzan cuando usted y yo decidimos buscar a Dios. ¿Sabe por qué la gente no cambia? ¿Por qué la gente sigue igual? Excusa, excusa y excusa, pero no hay cambio, transformaciones notorias en su vida. Porque no buscan a Dios. No tienen una relación con Dios. No buscan conocer su voluntad. ¿Sabe por qué hubieron cambios en Moisés? Porque él decidió buscar a Dios. Acuérdese que después que le pide la gloria le dice, hey, muéstrame, enséñame tus caminos. Y eso habla de cambios.
El buscar a Dios trajo transformación a la vida de ellos. Por eso el hombre que era experto en armas, príncipe en Egipto, después llegó a ser, dice la Biblia, el hombre más manso de la tierra. Eso es una transformación, un cambio. Claro, y un hombre que confiaba en Dios, que oraba a Dios, que buscaba a Dios, que se interesó por Dios, transformación. Pero él se determinó a eso, a buscarlo, a ir a esa zarza que ardía, a salir de esa duda porque ardía. La pregunta mía, ¿qué tanto interés hay en nosotros de buscar, de ir a la presencia de Dios? Donde realmente se producen cambios, donde Dios nos da órdenes, donde usted y yo recibimos una palabra, recibimos una instrucción que va a transformar nuestras vidas. ¿Qué tanto interés hay? Porque todo aquel que quiera transformaciones que perduren en el tiempo, deberá buscar a Dios porque no hay otra manera. El que quiera transformación tiene que buscar a Dios porque no hay otra forma de ser transformado. El hombre al contrario va de peor en peor. Es solo Dios el que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. El que nos lleva en crecimiento cada día. Pero esa es una decisión que usted toma. Usted decide si quiere ser transformado o quiere seguir igual. Pero cada día somos llamados a alcanzar, a buscar, a conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted y yo cada día seamos transformados. El que empezó la buena obra, la va perfeccionando, la va transformando, la va cambiando cada día. Pero porque aquella persona cada día rinde su voluntad a Dios. No hay otra manera. Y eso fue lo primero que hizo Josías. Buscó a Dios. Eso dice la Biblia, verso 1. Volvamos al verso 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaya y de Bosca, verso 2. Y dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando empezó a reinar, ¿qué hizo? Empezó a buscar a Dios, pues. Cuando dice e hizo lo recto, lo bueno ante los ojos de Jehová, dice, eso da a entender que empezó a buscar a Dios. Si él venía de un modelo malo, él venía de un ambiente malo, como venimos usted y yo. Pero acá la diferencia la marca porque él decidió buscar a Dios, agradar a Dios, conocer a Dios. Por eso dice, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Eso es algo que decidió él. Lo dice ahí, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre. Cuando habla de David, habla de su descendencia, de la casa, por decirlo así. Su padre era Amón, su abuelo Manasés. Pero él decidió. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Usted y yo necesitamos decidir, determinarnos a hacer lo bueno delante de Dios. Si queremos que cambios se produzcan. Si queremos que hayan transformaciones, primeramente en nuestra familia, primeramente esa transformación tiene que estar en nosotros. Por eso cuando usted empieza a hacer lo bueno, lo recto delante de Dios, su familia, escúchame bien, su familia lo mira y ya ligerito lo que no aceptaba lo empieza a aceptar. A lo que le decían que no, ya no le dicen que no, ahora ya, bueno, te acompaño. ¿Y por qué cree usted que sucede eso? Porque hay algo dentro suyo de Dios que atrae, que llama la atención, que provoca. ¿Y sabe lo que es? Es que usted ha determinado derribar sus altares, sus dioses, derribar sus excusas. Y al derribar eso y al caminar en la voluntad de Dios, ¿sabe lo que hay? Hay un poder que opera en usted que usted no necesita hablar para que otro necesite o quiera lo que Dios ha puesto en su vida. Eso fue lo primero que hizo Josías, buscó a Dios. Porque muchas veces usted y yo queremos transformaciones en nuestras vidas o en nuestra familia, pero buscamos alternativas diferentes.
buscamos alternativas diferentes. Decimos, ya hace un poquito no hace mal. Pero resulta que Jesús dijo que un poquito liuda toda la masa. Y de ahí queremos tomar a Dios para que vuelvan los cambios a nuestras vidas y resulta que la masa se ha liudado. Costó tanto para que algo empezara a suceder que nosotros, escúcheme, en nuestras malas decisiones lo echamos todo a perder. Porque buscamos alternativas diferentes. Y esa es la razón por la cual luego terminamos defraudados y decepcionados en la vida. Y es porque nuestras estrategias fallan. Hoy día están bien, pero mañana no. Porque fallan. Y es porque dejamos de lado la estrategia más importante, como es el buscar a Dios. Esa es la mejor estrategia para que hayan cambios, transformaciones, no solo en nuestras vidas, sino que en nuestro entorno. Porque si usted y yo queremos cambios en nuestras vidas, si queremos cambios en nuestra familia o cambios en esas circunstancias que nos están tocando enfrentar o pasar o vivir, lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Es buscar a Dios. Hermano, es buscar a Dios de manera personal para esos cambios que queremos también en nuestras vidas, en nuestras casas. Si usted quiere cambio, los va a alcanzar buscando a Dios, no de otra forma. Porque solo con nuestras vidas en Dios, solo con nuestras vidas transformadas podremos buscar también esos cambios en nuestra familia. Por eso Dios le dice a Jeremías, cuando tú te conviertas a mí, cuando el cambio se produzca en ti, va a haber un resultado en donde yo te envío. Y Jeremías lloraba, decía, no me envíes de nuevo, el pueblo no me escucha, no me hace caso, son porfiados, me castigan, me echan a la cisterna. Jeremías se quejaba con Dios, le decía, mira cómo son. Y Dios le dijo, el problema no son ellos, el cambio tiene que producirse en ti. Cuando tú te conviertas a mí, se produzca ese cambio, va a haber un cambio también en ellos. Pero primero tenemos que empezar por nuestra propia vida. Y eso fue lo primero que hizo Josías. Él empezó a buscar los cambios primeramente en él. Y lo hizo, ¿sabe cómo? Buscando a Dios. Anduvo en todo el camino de David su padre. Dice, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Josías recibió un reino en caos. Recibió un reino completamente dañado. Su abuelo y su padre habían hecho lo malo delante de Dios. Pero Josías no buscó primero la transformación del pueblo, sino que Josías buscó primeramente la transformación en él. Nosotros muchas veces decimos, es que no cambia, pastor. Es que mis hijos, pastor. Es que mi esposa, pastor. Es que mi casa, pastor. Siempre hablamos, ¿se da cuenta de lo que pasa en los demás? Pero no nos miramos nosotros cuando es usted el que va a marcar la diferencia en medio de esa oscuridad. Usted es el fosforito que aunque el lugar sea grande y oscuro, aunque todos sean contrarios, si usted enciende ese fósforo se van a provocar cambios en medio de ese lugar. Pero si no nos encendemos con nada, solo con lo que el sistema nos ofrece, porque le aseguro que corremos a lo que el mundo nos ofrece, pero somos malos para caminar rápido en lo que nos llama Dios. Pero para el mundo, hermano, todo para el mundo, todo para el sistema. No hay ni un problema. Pero la pregunta mía es, ¿estás corriendo por tu alma? ¿Estás corriendo por lo que Dios te llama? ¿Cómo va a haber una transformación entonces si el que tiene que correr para que otros le imiten no está corriendo? Por eso Josías buscó primeramente la transformación en él. Y lo hizo tomando la decisión de buscar a Dios. Segunda de Crónicas 34, 1 al 3. Bendigo ese limón que está en la cocina.
Estrújelo, no, pastor. Segunda de Crónicas 34, 1 al 3 dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Verso 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces, si usted quiere cambio, tiene que permanecer. Si quiere transformación, que los demás vean que usted no cambia. De primera le van a decir que sos fanático. Te está pasando. Pero ¿sabe lo que va a pasar después? El poder de Dios va a empezar a obrar en él. Porque usted sabe lo que está haciendo. Está buscando ya no solo cambios para usted, sino que cambios para toda su casa. Verso 3: a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho. Siendo aún muchacho. O sea, no hay excusa que yo soy tan nuevito, pastor. Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar, dice, escuche bien, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá, su casa, su pueblo. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿De quiénes? Que habían levantado Manasés su abuelo, que no había alcanzado a limpiar, a sacar, derribar, que después su padre Amón siguió levantando. Siendo Josías muy joven, comenzó a buscar a Dios. Porque eso es lo primero que debemos hacer. Ya le dije, si queremos cambios verdaderos en nuestras vidas y en nuestra familia. Desde muy joven comenzó a buscar a Dios. Entonces no hay excusa. Por eso le decía, no hay excusa. El que vivía aquí, vivo acá, tengo esto. No hay excusa. Si usted quiere cambio verdadero. No hay excusa si usted quiere transformación verdadera en su entorno, en su casa, sus hijos, su esposa, su esposo, sus padres. Porque ellos necesitan un modelo. Y Dios a usted lo llamó a ser modelo. Para que ellos vean a Cristo a través de ustedes. Josías se determinó él. Los modelos fueron malos, pero no, él se determinó a no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino que a caminar en la voluntad de Dios. Es buscar a Dios para que Él transforme nuestras vidas primero si queremos transformaciones. Porque si queremos que nuestros hijos cambien, si queremos que nuestras esposas o esposos cambien, entonces empecemos a buscar a Dios, porque no hay otra forma que hayan transformaciones verdaderas sin Él, sin Dios. No hay otra forma. Por eso cuando usted empieza a buscar a Dios, hermano, todo empieza a cambiar. Todo. A veces lo que estaba bien a vista nuestra, ahora está mal. Pero eso es a vista nuestra, no a vista de Dios. Porque a vista de Dios, Dios está haciendo algo tan grande que tú ni te lo imaginas. Porque cuando buscamos a Dios hay cambios. Hay transformaciones. Y esa transformación la empieza a provocar Dios en nuestra vida. Por eso es que para el mundo puede parecer locura. Oye, si estaba tan bien, ¿qué te pasó? Estoy mejor. Lo que pasa es que lo mejor que ve el mundo, escúchame bien, no es lo mejor que ve Dios. Por eso muchas veces para nosotros es tan extraño, hoy si antes estábamos tan bien y ahora parece que busco al Señor y peor me va. No te va peor, te va a ir mejor. Te va a ir mejor, solo que hay algo que Dios está haciendo que no se ha manifestado. Porque necesita esa transformación para que empiece a manifestarse eso que tú no estás viendo. Entonces hagamos primero el cambio en nosotros, buscando a Dios. Y Dios se encargará de aquello que se escapa de nuestras manos. Porque recuerde que si buscamos primeramente el reino de Dios, ¿qué dice la Biblia? Que lo demás será añadido, ¿no? Amén. Eso dice Mateo 6:33, dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿O no? Y el verso 32, hijo, el que dice, porque la gente busca en el mundo, o es el 34 que dice así. El 32, miren lo que dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Por eso que muchas veces lo que tú buscas, o lo que para el mundo, para el gentil es bueno, para ti no lo es. Dice, no, pero ¿cómo? Y muchas veces lo que es bueno para ti, para el mundo no lo es. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, ¿qué sabe? Sabe que tenéis necesidad de ¿qué? De todas esas cosas que tú no estás viendo, que a lo mejor otros están viendo, pero que Dios las ha diseñado y preparado para ti. El requisito del siguiente verso: buscad primeramente el reino. Claro, buscad. El siguiente dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles? Las que busca el mundo. Que Dios sabe que usted también tenemos necesidad de ellas. Pero dice la Biblia que serán añadidas. O sea, hay un diseño diferente. Entonces las batallas primeramente se ganan desde lo espiritual, ¿o no? Se ganan buscando a Dios primeramente, pues. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resultado, la respuesta, ¿cómo vendrán? Serán añadidas. Entonces la primera batalla se gana desde lo espiritual, se gana buscando a Dios primeramente. Y eso es lo primero que hizo este joven llamado Ezequías, llamado Josías. Él buscó a Dios. Él buscó a Dios primeramente. Su padre un mal modelo, su abuelo un modelo peor. Pero él buscó a Dios. Él buscó al reino. Y todo lo que buscó él, escúcheme, Dios también se lo dio a él como respuesta. ¿Por qué entonces no hay cambio y transformación? Porque no buscamos primero a Dios. Entonces hagamos lo que hizo este joven rey, busquemos a Dios primero. Si queremos cambio, busquemos a Dios primero. Dios primero y lo demás, dice Mateo 6:33, será añadido. Por eso buscar a Dios es clave. ¿Sabe para qué? Para transformación de nuestras vidas. Es clave. Buscar a Dios primero es clave. No hay transformación si no colocamos a Dios primero. Y lo segundo que hace Josías es lo siguiente. La Biblia narra que Josías a los 12 años de su reinado, o sea que cuando tuvo 20 años de edad, porque ya tenía 8 cuando llegó, y a los 12 años de su reinado, más los 8, a los 20 años de edad, Josías comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Escuche bien. ¿A los cuántos años? A los 20 años. ¿Qué hizo los otros 8 años? Los otros 12 años. Primero él. Porque dice la Biblia que empezó a los 8 años, llegó al reinado y buscó hacer lo recto delante de los ojos, o sea, la voluntad de Dios. O sea, buscó él, escúcheme bien, buscó él que Dios primero lo transformara. Él se determinó a que Dios hiciera algo en él, porque él sabía cómo estaba su pueblo. Y a los 20 años ya había algo sólido en él. Por eso es que cuando derriba altares, la Biblia comenta, y se lo voy a, capaz que tenga la cita ahí. Dice la Biblia que encontró altares todavía que Salomón incluso había levantado. Imagínense, muchos años atrás todavía habían altares en el pueblo, en la iglesia. Y Josías no solo derriba altares de su abuelo, de su padre, sino que hasta los que había levantado Salomón. Acuérdense que Salomón tuvo un buen tiempo portándose mal. La Biblia dice que tuvo 1000 mujeres, 1000 esposas. Y a cada esposa le levantó un altar, porque eran paganas. Para tenerlas contentas le levantaba un altar. Muchas veces nosotros para tener contentos a nuestro esposo, nuestra esposa, levantamos altares. Altares que después cuesta quitarlos de nuestros hogares. Por eso nuestra vida cambia. Lo que éramos delante del Señor después ya no lo somos. Porque levantamos altares. Salomón hizo eso, el hombre más sabio, más rico, al quien Dios bendijo, enriqueció con sabiduría y riqueza, dice la Biblia. Y no había otro como Salomón, dice la Biblia. Ese hombre tan sabio también tuvo tiempos malos. Si tuvo 1000 esposas no fue nada tan bueno. Y para tener contento a la esposa le levantaba un altar para que su esposa adorara a su Dios, estuviera con él, y eso arrastró al pueblo de Dios también a eso. Como sucede con nuestras casas a veces. Todo va bien y de repente hay un clic. Y lo que iba bien, de repente empezó a ir mal.
Por eso la importancia de tener claro usted y yo que lo que tenemos que hacer es buscar a Dios primero. Porque Él nos sostiene. Él nos da fuerza. Y si necesitamos de Dios, Dios sabe, escúcheme bien, lo que usted necesita para Él sostenerlo con aquello que usted necesita. 20 años comenzó a limpiar Judá y Jerusalén y la limpió de todas las cosas malas que había hecho su padre Amón y también su abuelo Manasés. Porque Manasés y Amón, el abuelo y el padre de Josías, habían construido lugares paganos, pero la Biblia dice que Josías los destruyó, que Josías los convirtió en escombro y en polvo. Y dice la Biblia que el abuelo y el padre de Josías habían puesto también sacerdotes para que quemaran incienso en lugares altos. Mire, sacerdotes que consultaban, según la Biblia, al sol, a la luna, que consultaban al zodiaco y a todo lo pagano. Mire cómo estaba todo eso. O sea, dígame usted, era una tremenda responsabilidad para Josías, ¿no? Tener que derribar todo aquello a lo cual el pueblo estaba acostumbrado. ¿Y sabe lo que hizo Josías? Tomó a los sacerdotes y los destituyó. Los echó, dice la Biblia, todo. Y dice la Biblia en 2 de Reyes 23, 5, 6. 23, 5 y 6 dice que Josías también hizo sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová. Imagínense que hasta en la casa de Jehová había una diosa pagana. O sea, imagínense. ¿Y sabe cuál es la casa de Jehová espiritualmente hablando, no? Nosotros, pues, somos templo. Y dice que hasta en la casa de Jehová había una diosa pagana. 2 de Reyes 23, 5, 6 dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo ejército de los cielos. Verso 6, hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón. Y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Y es aterrador, ¿cierto?, poder ver que hasta dónde había llegado el pueblo de Dios. Escuche bien, a tener altares incluso en la casa de Jehová. Y es triste pensar muchas veces hasta dónde usted y yo podemos llegar. Porque la casa de Jehová representa nuestra vida, ¿no? Claro, nuestra vida. Somos templo del Espíritu Santo. Y muchas veces cuántas cosas colocamos nosotros dentro nuestro por primero a lo que Dios nos llama a hacer. Cuántas veces, cuántos altares levantamos, hermano, para poder nosotros, escúcheme bien, cuando somos llamados a adorar a Dios, a obedecer a Dios. No, levantamos altares y muchas veces esos altares predominan sobre lo que Dios nos llama a hacer. Es impresionante hasta dónde había llegado Amón, el padre de Josías. Y también la Biblia dice que Josías derribó los cuartos que estaban dedicados a la prostitución. Verso 7. Además derribó los lugares de prostitución, dice, idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Escuche bien, ¿qué es lo que había en la casa de Jehová? Lugares de prostitución. Y usted dirá, ¿qué es lo que hizo, pastor? Espiritualmente, ¿sabe lo que representa prostituirse? Salir a la siga de cualquier situación, cosa, escúcheme bien, apartándose de lo que Dios quiere de nosotros. Eso es prostituirse. Prostituirse es hacer todo aquello que no tienes que hacer, que Dios no te ha llamado a hacer, y dejar de hacer lo que Dios te llama a hacer. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para cera, para la escultura, para la diosa que tenían. Cuartos que estaban en el templo de Jehová. Escuche bien. La pregunta mía, ¿se ha examinado usted? ¿Se ha puesto a pensar usted el por qué nos cuesta tanto obedecer a hacer lo que Dios nos manda hacer? ¿Se ha preguntado el por qué deja de hacer lo que tiene que hacer por ir a hacer otras cosas? Cuartos que estaban en el templo de Jehová, en el templo de Dios estaban esos cuartos para la prostitución. El lugar
lugar que Dios había escogido para habitar, el lugar que Dios había escogido para que se le adorara a Él, ahora se había convertido en la casa de una diosa pagana, Acera. Se había convertido en un cuarto de prostitución y en una tienda pagana de adoración. Este templo estaba muy lejos de cumplir el verdadero propósito. Y en eso había convertido el rey Amón el templo de Dios. Y ahora su hijo Josías, con tan solo 20 años, empezó a derribar y destruir todo lo que su padre había construido para mal. Porque si usted y yo queríamos cambio, transformación, 3 meses, 90 días, necesitamos hacer cambios. Necesitamos hacer cambios, necesitamos esa transformación para nuestra vida. Porque acuérdese, 90 días, la bendición de Dios no es una patita de conejo. La bendición de Dios va a requerir que usted y yo hagamos cambio. Porque cuando buscamos a Dios primero, podemos enderezar los caminos de nuestra casa, podemos enderezar los caminos de nuestros hijos. Cuando buscamos a Dios primero, podemos enderezar los caminos de un pueblo, de nuestra gente que trabaja con nosotros. Josías empezó a hacer limpieza en Judá, en Jerusalén y también en el templo de Dios, dice la Biblia. ¿Y sabe usted cuál es el templo de Dios en este tiempo? El templo de Dios en este tiempo somos usted y yo, somos nosotros. Por eso para enseñanza nuestra está escrita la Escritura. No está para que usted y yo conozcamos una historia. Está para que usted y yo llevemos la vida aquello que Dios estableció para enseñanza nuestra. Y así como Josías limpió el templo de Dios, así como purificó el templo de Dios, usted y yo también estamos llamados a limpiar nuestro templo. Estamos llamados a limpiar nuestro templo si queremos lograr esa transformación para nuestra vida. Limpiemos nuestra mente, limpiemos nuestro corazón si queremos esa transformación para nuestra vida, nuestra casa. Hermano, además de orar, además de clamar a Él para que cambien ciertas situaciones en nuestra vida, para que cambien los hijos de nuestra casa, o para que cambie su esposo o su esposa, también necesitamos buscar limpiar nuestro templo. El templo de Dios que somos nosotros, 1 Corintios 3, 16 y 17. Ya casi terminando. ¿No sabéis que soy templo de Dios? ¿Hay alguien que lo ignoraba? Ahora ya no. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso muchas veces la gente dice, oh, yo vi al Espíritu Santo entrar ahí y parece que me tocó. Porque es más fácil excusarse, poner esos pretextos, escúcheme bien, para excusarse del no buscar a Dios. Pero la Biblia es clara, Pablo dice, no sabéis, está preguntándonos, ¿o no? ¿No sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. 17. Escuche lo que pasa si alguno destruye ese templo que es usted, para que no lo olviden. Muchas veces nosotros con nuestro templo hacemos lo que queremos, un poco lo sacudimos. ¿Usted sabe lo que es sacudirse? Cuando se mueven los bracitos, los piecitos. Y Pablo dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, que es usted y soy yo, que somos nosotros, Dios le destruirá a él. Escúchalo, dice Pablo. Entonces preocúpese. Porque cuando Gálatas dice que Dios no puede ser burlado, es una verdad. Hay pastores que Dios es puro amor. Sí, con aquellos que le aman. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice.
Es terrible. Eso es fuerte. Eso es para meditarlo. Y ahí cuando meditamos y muchas veces empezamos a encontrar la respuesta del por qué hay cosas que no cambian. De por qué hay cosas que siguen igual. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces desde hoy preguntémonos cuáles son las cosas que debemos dejar en nuestra vida, hermano. Preguntémonos qué cosas debemos eliminar, expulsar, destruir y sacar de nuestras vidas. Cuando le hablo, preguntémonos, hablo de actitudes que debemos destruir. Actitudes que debemos expulsar, eliminar y quemar en nuestras vidas porque nos están apartando de Dios. Nos están alejando y separando de la voluntad de Dios. Situaciones que están contaminando nuestro templo. Situaciones que están contaminando nuestra mente y nuestro corazón. Hay cosas que necesitamos ordenar en nuestra vida. Muchas veces el miedo no nos permite ordenar cosas en nuestra vida y el miedo después nos controla en toda área, en todo ámbito de nuestra vida. Cuando usted y yo ordenamos cosas en nuestra vida, Dios se encarga de ordenar lo que usted no puede. Porque si queremos cambios en todas las áreas de nuestra vida, es clave limpiar nuestra vida, que es el templo de Dios. El relato bíblico dice que Josías derribó y destruyó todos los altares, destruyó y derribó todas las imágenes y los dioses paganos, y que expulsó a todos los sacerdotes impíos que había en el templo. Entonces preguntémonos qué cosas debemos quitar de nuestra vida el día de hoy. Si Josías tuvo que quitar todo lo que apartaba al pueblo de Dios, ¿qué cosa usted y yo tenemos que quitar de nuestra vida? Y yo hoy día me preguntaba y encontré la respuesta. Porque cada uno tiene que mirarse conforme a la palabra. La pregunta mía para ustedes, ¿qué cosa tiene que quitar usted? Para que haya transformación y cambios. Para que haya esas transformaciones y esos cambios. Preguntémonos qué cosas nos están separando de Dios. ¿Qué cosas nos están impidiendo tener una transformación en nuestra vida y tener una transformación en nuestra familia, en nuestros seres queridos? ¿O qué actitudes estamos teniendo nosotros que hacen que nuestras situaciones o circunstancias no cambien? Empecemos a analizar eso y empecemos a limpiar nuestra mente, a limpiar nuestro corazón y a limpiar nuestro cuerpo, que es templo, dice la Biblia, del Espíritu Santo. Siendo esto lo segundo que hizo Josías. Y termino aquí. Y lo tercero que hizo Josías es lo siguiente. La Biblia dice que derribó todos los altares que su padre Amón había levantado. Y no solo se quedó ahí, sino que Josías también empezó a buscar las cosas que su abuelo Manasés no alcanzó a limpiar después de que Dios le restauró. Josías no se quedó limpiando lo superficial. Nosotros de repente somos buenos para limpiar lo superficial, pero no lo interno. Y muchas veces uno ve lo superficial limpio, pero un corazón soberbio, orgulloso, rebelde. Josías no se quedó limpiando lo superficial, Josías no se quedó limpiando lo de afuera, o solo lo malo de su padre, sino que empezó a ver que habían cosas que había hecho su abuelo que no habían sido todavía destruidas. Hermano, y hay muchas cosas, escúcheme bien, que vienen de muy atrás de nosotros, que nosotros no las hemos destruido, que hay que sacarlas, que hay que buscarlas, porque nos están haciendo daño. Nos están haciendo daño. Y si alguno destruyera el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Hay muchas cosas que nosotros no buscamos y todo superficial. Y por eso hay cosas que de repente no cambian. Hay cosas, escúcheme bien, que el enemigo está usando para destruirnos. Entre ellas la Biblia habla de que habían algunos altares que habían construido Manasés, su abuelo, para dioses falsos en los atrios de la casa de Jehová.
Porque Manasés, aunque al final fue restaurado por Dios, él no alcanzó a reparar el daño que había causado al pueblo. Manasés no terminó el trabajo de reparación, sino que dejó las cosas a la mitad. Pero ahí estaba su nieto Josías, dispuesto a destruir todo aquello que su abuelo Manasés había dejado a medias en el pasado. Ahí estaba su nieto Josías dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. Segunda de Reyes 23, 2 y 13. Mire, termino con esta cita, vamos a dejarlo para una próxima. Vamos a continuar en una próxima ocasión. Josías 23, 2 y 13 dice, Segunda de Reyes, hijo, 23, 2 y 13. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón, al río. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales, escuche bien, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolos abominables de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Imagínense, todavía habían altares, ídolos que Salomón había levantado. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Desde Salomón a cuando reina Josías pasaron muchos reyes. ¿Y sabe de qué habla eso? Que ningún rey se atrevió, ningún otro rey se atrevió a provocar cambio, a traer transformación al pueblo de Judá, al pueblo de Dios, sino que continuaron así. Por eso Josías se encuentra todavía con ídolos. Ídolos desde el tiempo de Salomón. ¿Y sabe qué indica eso? Que a lo mejor hay muchas cosas de atrás que todavía están en nosotros, que nosotros no nos hemos determinado a dejar, a terminar. Que nosotros no nos hemos determinado a terminar, a dejar. Josías buscó no solamente en su padre, no solamente en el reinado de su abuelo, sino que en el reinado de muchos reyes atrás. ¿Y sabe por qué buscó así? Porque él buscó primero una transformación en su vida. Por eso hasta lo que había dejado Salomón sin destruir, él lo derribó. Él lo destruyó. Él lo destruyó. Y él venía de una familia pagana, idólatra. Pero él se determinó a hacer lo bueno ante los ojos del Señor. Póngase en pie, por favor. Josías no dejó ningún altar pagano, sino que los destruyó todos. Incluso destruyó altares que Salomón había construido a sus mujeres para que ellas adorasen a sus dioses paganos. Recordemos que hubo un tiempo en donde Salomón vivió una vida desordenada. La Biblia habla que tuvo 1000 mujeres y que para tenerlas contentas todas ellas, a cada mujer le hizo un altar para que ellas adoraran a sus propios dioses, llevando a Salomón al pueblo a la idolatría durante mucho tiempo también. Y habían pasado muchos reyes, y ¿sabe lo que dice la Biblia? Que aún habían altares a dioses paganos que Salomón había construido. Y eso quiere decir que a ningún otro rey que hubo después de Salomón le interesó hacer una limpieza total, hacer cambios. Por eso los altibajos siempre del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué los altibajos en su casa, en su vida espiritual? ¿Sabe por qué hay altibajos? Hoy día estoy, y mañana no quiero nada. Porque usted no ha querido hacer cambio. Por eso el pueblo siempre un poco arriba, un poco abajo, un poco obedecía, un poco adoraba a Dios y otro poco adoraba a otros dioses. Porque nadie se atrevió a hacer esos cambios, derribar esos altares que todavía estaban desde el reinado de Salomón. Y pasaron cientos de años. Imagínense, cientos de años. Y ningún rey buscó derribar aquello. Por eso depende de usted. ¿Cómo quiere usted? ¿Cómo quiere usted su casa? ¿Cómo quiere usted su familia? Depende de usted. Depende de mí. Depende de lo que usted y yo estemos determinados a hacer para que vengan esos cambios y esas transformaciones en donde quizás hemos estado orando, ayunando, leyendo la Biblia, pero necesitamos ser transformados nosotros primeramente. Y para hacerlo necesitamos poder buscar hacer la voluntad de Dios. Acuérdese, hacer
la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque el templo del cual yo le hablé es usted. Es su vida. Eso decía Corintios. ¿Acaso no sabéis que soy templo? Que somos casa de Dios. Por eso dice, no se olviden de eso. Porque si se olvidan de eso, Dios se olvidará también de ustedes. Cuando dice se olvidará, lo destruirá. Se olvidará. Señor, oramos dando gracias en esta noche. Dando gracias por tu palabra, Señor. Porque tu palabra no solo es buena, es oportuna. Tu palabra siempre, Señor, trae lo que necesitamos nosotros, Señor. No trae lo que queremos, trae lo que necesitamos. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias. Porque sé que por medio